Los ojos azules translúcidos del profesor Sin recorrieron a los estudiantes reunidos, sus dedos alargados golpeando el panel de control. Incrustado en su podio, el gran anfiteatro de la Academia Galáctica. Zumbó con un brillo ambiental, sus paredes curvas reflejaban los diversos tonos de piel, pelaje y escamas de más de una docena de especies diferentes. Algunos estudiantes tenían exoesqueletos suaves e iridiscentes, otros tenían apéndices plumosos o zarcillos bioluminiscentes que parpadeaban de emoción y luego estaba él, Jake Carter, el único humano. En la clase, sentado cerca del frente con los brazos cruzados, escuchando con una leve sonrisa mientras el profesor hablaba. Este experimento, anunció Zilin, su voz con la autoridad nítida de alguien que había pasado siglos en la academia. Probará la resistencia biológica de diferentes especies en condiciones extremas, es un hecho bien documentado. Que toda la vida sensible requiere descanso para funcionar correctamente, sin embargo, la duración y la necesidad del sueño varían ampliamente entre las razas inteligentes conocidas. Hizo una pausa para lograr el efecto, permitiendo que los murmullos se extendieran por los estudiantes. Algunas especies como los losautos imponentes requerían solo 1 hora de sueño por ciclo. Los aori emplumados podían entrar en un estado de conciencia parcial, descansando un hemisferio de su cerebro a la vez. Los anfibios nulan a pesar de sus siestas fragmentadas de 10 minutos repartidas a lo largo del día. Luego estaban los humanos, quizás los más débiles en este sentido según la investigación galáctica. Un humano privado de sueño durante más de 48 horas sufriría un deterioro cognitivo extremo, alucinaciones e incluso daño cerebral permanente. Por lo tanto, Celan continuó. Les presento el experimento sin dormir. Cada participante permanecerá consciente durante el mayor tiempo posible mientras participa en desafíos intelectuales, físicos y mentales. El objetivo es determinar el punto de ruptura de cada especie. La habitación se llenó de una mezcla de emoción y curiosidad. Algunos estudiantes intercambian miradas confiados en su resistencia natural. Otros susurraban, entre ellos ya especulando quién duraría más. Zan volvió su mirada hacia Jake entrecerrando los ojos ligeramente. El profesor había estudiado a los humanos extensivamente. Aunque nunca había realizado un experimento directo en uno antes de que su biología fuera frágil, sus ciclos de sueño ineficientes, su dependencia del descanso inconsciente rayaba en lo primitivo, esperaba plenamente que Jake fuera uno de los primeros en abandonar la escuela. Sin embargo, Jake parecía completamente a gusto, se reclinó en su asiento estirando los brazos detrás de la cabeza, así que básicamente no dormimos. Suena como si estuviéramos en la universidad otra vez. Algunos de los estudiantes se giraron hacia el perplejo Selveriano a su lado, cuyo 4 ojos parpadeó en dependencia. Dejó escapar un leve chirrido. ¿Encuentras esto divertido? Jake humano se encogió de hombros. Quiero decir, si no dormí durante unos días, he estado allí hecho eso. El profesor Exelan endureció la arrogancia de la juventud, pensó que lo había visto muchas veces antes. Le aseguro, señor Carter, este es un procedimiento científico, cuidadosamente monitoreado, no un intento imprudente de probarla bravuconería de uno. Los efectos de la privación del sueño en humanos están bien documentados. Recomiendo encarecidamente no subestimar su impacto. Jake sonrió, notó el profesor. El profesor inhaló profundamente, recordándose a sí mismo que debía permanecer imparcial. Activó el panel de control y apareció una cuenta regresiva. En la pantalla superior, el experimento comienza ahora. Cualquier participante que voluntariamente se someta a dormir será descalificado. El personal médico está en espera en caso de que algún estudiante experimente angustia. Cuando el reloj comenzó a correr, algunos estudiantes inmediatamente comenzaron técnicas de respiración meditativa, conservando su energía para la larga prueba que les esperaba. Otros participaron en conversaciones tranquilas, distrayéndose de la fatiga inminente. Jake, por otro lado, sacó un pequeño bote de metal de su bolsillo, lo abrió y tomó un sorbo. Zilon entrecerró los ojos. ¿Qué estás bebiendo? Jake levantó la lata con una sonrisa. Bebida energética, cafeína, extramateria de la tierra Cense. Las arrugas faciales se tensaron en desaprobación. Los estimulantes artificiales solo retrasarán lo inevitable. Tu cuerpo colapsará. Jake simplemente guiñó un ojo. Y luego colapsaré más tarde. Las primeras horas pasaron sin incidentes. La clase participó en ejercicios físicos ligeros que iban desde pruebas de resistencia simples hasta rompecabezas cognitivos diseñados para medir la agudeza mental a lo largo del tiempo. En el 12 horas marca, algunas especies comenzaron a mostrar signos menores de fatiga, cambios sutiles en la postura, tiempos de reacción más lentos, pero nada significativo. Jake permaneció completamente normal, charlando con sus compañeros de clase y ocasionalmente haciendo bromas a expensas de la dificultad del experimento. Theon lo observó de cerca esperando él primer signo real de deterioro, pero a medida que pasaba más tiempo algo inquietante se hizo evidente. Jake no solo se mantenía despierto, ni siquiera estaba luchando. Sus
Movimientos seguían siendo fluidos como la gripe, sus respuestas rápidas, su humor irritante, como era no mostraba signos de desvanecimiento. Para la marca de 24 horas algunos estudiantes estaban comenzando a luchar. El guerrero de Carrick, confiado al principio, se había vuelto incapaces. Característicamente lentos, los Aore, a pesar de su capacidad para descansar la mitad de su cerebro a la vez, mostraban signos de confusión. Algunos competidores ya habían abandonado. Fueron escoltados a las cámaras de recuperación por el personal médico, pero Jake estaba lanzando casualmente una pequeña pelota al aire y atrapándola con una mano. Excellent. Se acercó a él. Señor Carter, ¿cómo se siente? Jake sonrió. Un poco aburrido. Honestamente, los labios del profesor se presionaron en una delgada línea. Deberías estar experimentando al menos algo de niebla mental ahora. Jake se tocó el costado de la cabeza. Ves, los humanos tenemos algo llamado terquedad. Es como nuestro superpoder. Xylan exhaló bruscamente. Había subestimado la resistencia humana antes. Pero seguramente esto era una anomalía. Supongo que tienes experiencia con la falta de sueño. Jake se rió. Sí. Juegos escolares. Entrenamiento militar. Elige. En casa, la gente hace esto por diversión. El profesor lo miró con incredulidad. Diversión. ¿Cómo podría una especie privarse voluntariamente del descanso? Una necesidad biológica fundamental había asumido que el experimento probaría la limitación humana, pero en cambio estaba revelando algo completamente distinto. A medida que se acercaba la marca de 30 horas, la fatiga comenzó a consumir al resto de los participantes. Zilin revisó los signos vitales de los estudiantes restantes, notando niveles elevados de estrés, respuestas cognitivas más lentas y en algunos casos delirio leve. Se volvió hacia Jake, esperando ver algún grado de lucha. En cambio encontró al humano, haciendo una pulseada y ganando una. Unía sigilosa rodillas colocadas sobre Theon. El experimento no estaba yendo como estaba planeado. La cuenta regresiva en la pantalla superior continuó su descenso silencioso, marcando la progresión lenta pero constante del experimento. El aula, una vez animada, se había vuelto extrañamente silenciosa, interrumpida solo por los murmullos ocasionales de los estudiantes que intentaban mantenerse ocupados. A medida que se acercaba la marca de 24 horas, los signos de fatiga se estaban volviendo innegables para la mayoría de los participantes. Incluso aquellos que inicialmente parecían confiados estaban comenzando a flaquear, sus cuerpos traicionando los límites de su resistencia. Jake estaba sentado en su silla haciendo girar un bolígrafo entre sus dedos. Su expresión se relajó, su postura permaneció erguida, su mirada aguda, como si simplemente estuviera sentado en otra conferencia al otro lado de la habitación. Un guerrero de Carrick, que había pasado las últimas horas en profunda meditación, finalmente dejó escapar una exhalación lenta y parpadeó con sus 4 ojos en rápida sucesión. Su cuerpo, construido para un esfuerzo físico intenso, estaba luchando con la quietud antinatural del experimento. Flexionó sus dedos con garras, su respiración mesurada pero notablemente más profunda que antes. Un estudiante Nulan, cuyo cuerpo gelatinoso pulsaba débilmente bajo la luz artificial, emitía un zumbido lento y rítmico. La especie era conocida por su capacidad de funcionar con un descanso mínimo, pero la vigilia prolongada estaba causando cambios irregulares en su bioluminiscencia. Sus colores parpadeaban erráticamente, una respuesta involuntaria al estrés. El profesor Exelan observó la habitación con cuidadosa precisión, notó cada microexpresión, cada movimiento retrasado, cada lapso de concentración. Su estudio había anticipado estos resultados, pero lo que lo preocupaba era que el humano Jake no había mostrado una sola señal visible de deterioro, sin movimientos lentos, sin miradas vacías, sin errores de cálculo sutiles. En sus respuestas era como si su cuerpo simplemente hubiera ignorado la necesidad de dormir. En conjunto, el profesor atravesó la habitación, sus pasos ligeros contra el piso pulido. Se detuvo frente al escritorio de Jake y lo estudió por un largo momento. Señor Carter, ¿siente fatiga? Jake estiró los brazos sobre su cabeza y dejó escapar un bostezo exagerado antes de lanzarle una sonrisa burlona al profesor. No. Theon frunció el ceño. ¿Está experimentando alguna desaceleración cognitiva? Juicio deteriorado. Jake inclinó la cabeza considerando la pregunta. No lo creo. ¿Quieres que haga algunos problemas de matemáticas para demostrarlo? El profesor se cruzó de brazos. Eso no será necesario. Se volvió hacia el panel de control incrustado en el escritorio y pulsó algunos comandos. La pantalla central parpadeó mostrando las lecturas biométricas de los estudiantes: frecuencia cardíaca, actividad neuronal, niveles de oxígeno, cada detalle seguido meticulosamente. Como se esperaba, la mayoría de los participantes mostraron indicadores moderados a severos de fatiga,
pero las lecturas de Jake eran anormales. Su frecuencia cardíaca era estable. Su función cerebral no mostró un declive notable y no hubo picos en las hormonas del estrés. ¿Eres consciente de que los humanos no están diseñados biológicamente para una vigilia prolongada más allá de las 48 horas? Correcto, Jake. Se encogió de hombros. Seguro, en teoría. El profesor golpeó el escritorio con un dedo con garra. Entonces, ¿por qué tus signos vitales no muestran signos de agotamiento? Jake se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Bueno, verás, los humanos tienen un arma secreta que se llama fuerza de voluntad y cafeína. Principalmente cafeína. Levantó la lata de su bebida energética, ahora casi vacía, y tomó un sorbo lento. La mandíbula de él se tensó. Había esperado que Jake tuviera dificultades a estas alturas, tal vez incluso mostrara los primeros signos de degradación mental, pero el humano estaba aguantando demasiado bien. El profesor no estaba acostumbrado a equivocarse y sin embargo aquí había una anomalía sentada frente a él sonriendo, como si esto fuera un mero inconveniente en lugar de un ensayo científico. Un golpe repentino resonó en la habitación, todos los ojos se volvieron hacia la fuente del sonido. Uno de los estudiantes, Abori, se había derrumbado hacia adelante, su cabeza apoyada contra sus brazos cruzados, sus plumas temblaban mientras su respiración se estabilizaba, su cuerpo sucumbiendo a un estado de descanso involuntario. Un suave timbre sonó en el aire indicando que estaba oficialmente desmayado. Un droide médico se cernió sobre el Aori, escaneando antes de levantarlo suavemente sobre un pad de transporte flotante mientras el estudiante inconsciente era escoltado fuera de la habitación. Una onda de inquietud se extendió entre los participantes restantes. Si un Aborion, una de las especies a las que es más adaptable las condiciones de insomnio, ya había sucumbido, entonces los otros no estaban muy lejos. Detrás exilió y exhaló, reenfocando su atención en el resto del grupo. El primer participante ha sido eliminado. El experimento continúa. Jake golpeó sus dedos contra el escritorio en un ritmo lento, viendo cómo algunos de sus compañeros de clase comenzaban a moverse incómodos en sus asientos. El aspecto psicológico del desafío comenzaba a afianzarse. Ya no se trataba solo de resistirse al sueño, se trataba de ver a otros caer uno por uno, sabiendo que su turno se acercaba inevitablemente. Un estudiante, Zari, cuya forma anfibia brillaba bajo las luces del techo, se frotó las sienes y dejó escapar un lento suspiro. No entiendo cómo funcionan los humanos, murmuró su voz baja y ronca. Tu biología es frágil, pero desafías el orden natural. ¿Cómo sigue siendo tan bl-laibli? Jake sonrió. Años de práctica. Zari sacudió la cabeza con incredulidad, sus párpados revolotearon mientras luchaba contra el peso de su propio agotamiento. Eres una anomalía. Jake se rió entre dientes. Sí, lo entiendo mucho. Otro campanillazo resonó en la habitación cuando un segundo participante se retiró, esta vez levantando voluntariamente la mano para señalar su retirada. La bioluminiscencia de Nan se atenuó cuando admitió la derrota. Su cuerpo se hundió en un estado más tranquilo. Los droides médicos lo atendieron rápidamente, asegurando su retirada segura. Pixan estudió al humano una vez más. El reloj seguía corriendo. Habían pasado 24 horas y Jake Carter estaba empezando. El suave zumbido de las luces del techo llenó el aula silenciosa. El temporizador de cuenta regresiva continuó su descenso implacable, mostrando el paso del tiempo en dígitos azules brillantes. Habían pasado 36 horas desde que comenzó el experimento y la habitación ya no tenía el mismo aire de confianza que alguna vez tuvo. La emoción inicial se había disipado, dejando atrás una sensación opresiva de inevitabilidad. Los participantes restantes estaban luchando visiblemente. El guerrero Carrick, una vez sereno, estaba sentado rígidamente en su asiento. Sus afiladas mandíbulas se apretaban con cada respiración lenta. Su cuerpo, diseñado para el combate y la resistencia, había comenzado a traicionarlo. Parpadeó lenta y deliberadamente. Sus ojos, pesados por el cansancio, el estudiante Nulan a su lado latía débilmente. Su bioluminiscencia parpadeaba débilmente mientras su sistema luchaba contra el peso de la fatiga. Otros se movían incómodos, sus movimientos se volvían torpes, sus pensamientos se fragmentaban. El profesor Exin lo observaba todo con precisión clínica. Sus dedos alargados golpeaban suavemente contra su pad de datos mientras registraba los signos vitales de cada participante, notando la disminución gradual de la actividad neuronal, el tiempo de reacción más lento, los microsueños involuntarios que comenzaban a afianzarse. Su estudio había predicho estos efectos, pero el experimento no había procedido exactamente como él había anticipado porque Jake Carter todavía no se inmutaba.
el humano estaba sentado en su escritorio, rebotando casualmente su rodilla mientras giraba distraídamente un bolígrafo de metal entre sus dedos, sus ojos todavía agudos y alertas. Escaneaban la habitación con tranquila diversión, no mostraba signos de agotamiento, ningún reflejo lento, ningún párpado caído, ninguna expresión vacía que marcara a los demás, estaba completamente absurdamente despierto. Thean no podía conciliar lo que estaba viendo con los datos científicos que había recopilado durante años de investigación. La biología humana dictaba que la privación del sueño a este nivel debería haber resultado en un deterioro cognitivo. Su hipótesis había sido clara. Más allá de la marca de las 48 horas, Jake debería haber mostrado síntomas graves, irritabilidad, incluso alucinaciones. En cambio, estaba observando a sus compañeros competidores con el interés desprendido de alguien que espera que comience la siguiente ronda de un juego. El profesor se acercó y entrecerró la mirada. «Señor Carter», dijo que su voz era incluso medida. «¿No estás experimentando signos de fatiga?» Jake giró la cabeza y levantó una ceja. No. Zam ex hollow bruscament. Tus lecturas sugieren que deberías estar experimentando al menos una desaceleración cognitiva moderada. ¿Sientes alguna pérdida en el tiempo de reacción? ¿Dificultad para concentrarse? Jake. Sonrió. No, quiero decir que mi capacidad de atención nunca fue muy buena para empezar, pero me siento bien. La expresión del profesor permaneció ilegible, pero dentro de su mente. Estaba acelerando. Sí. Continuó. Se vería obligado a reconsiderar secciones enteras de su investigación. Tenía que haber una variable que le faltaba. Un gemido bajo del otro lado de la habitación llamó su atención. El guerrero de Carrick, que había pasado las últimas horas encerrado en una disciplina rígida, de repente se puso de pie tambaleándose. Sus mandíbulas temblaron. Su respiración se entrecortó. Todo su cuerpo tembló con el esfuerzo de permanecer consciente. «No lo haré». Sus palabras fueron arrastradas. Obligado a sus poderosas piernas a tambalearse debajo de él. Sus garras agarraban el borde de su escritorio para mantenerse erguido. Su mente, aunque entrenada para la batalla, estaba vacilando contra la fuerza implacable del agotamiento. La habitación contuvo la respiración mientras luchaba contra lo inevitable. Entonces, con un estremecimiento repentino e incontrolable, su cuerpo se derrumbó. Su gran cuerpo se estrelló contra el suelo. Sus extremidades se aflojaron. Cuando la inconsciencia lo reclamó, sonó un timbre. Descalificado. Dos droids medicos floateron. Inmediatamente escanearon sus signos vitales antes de levantarlo con cuidado. Jake se recostó en su silla y dejó escapar un silbido bajo. Maldita sea, casi lo logra. Thean volvió la mirada hacia el humano. Su frustración apenas se disimula. ¿Encuentras esto divertido? Jake se encogió de hombros. No es exactamente divertido. Solo es interesante. Los dedos del profesor se curvaron en su palma. Había encontrado arrogancia antes, pero esto era algo diferente. No era bravuconería vacía o ignorancia, era algo peor. Jake no estaba realmente preocupado. Otro estudiante se dio por vencido poco después. El Nulan, cuya bioluminiscencia se había vuelto errática, finalmente levantó una extremidad temblorosa y señaló su retirada. La tensión era demasiado. Un droide lo ayudó a alejarse y los competidores restantes intercambiaron miradas inquietas. La paciencia de Silent se estaba agotando. No has meditado, no has descansado, no has mostrado ninguna señal de lucha. ¿Cómo es esto posible? Jake sonrió y se dio un golpecito en la dedos. Contra su sien, como dije, fuerza de voluntad, la mandíbula del profesor se tensó. Esa no es una respuesta científica. Jake estiró sus brazos rodando sus hombros perezosamente. Es lo mejor que tengo. Thean apretó los dientes, podía sentir su hipótesis cuidadosamente estructurada desmoronándose con cada hora que pasaba. Su estudio había considerado valores atípicos, pero esto estaba más allá del ámbito de la simple anomalía. El humano debería haber estado mostrando signos de degradación, debería haber estado luchando, y sin embargo el experimento se acercaba a su hora 40 y J. Carter todavía estaba ganando. El profesor Silan observó cómo el cronómetro digital parpadeaba los números cambiando con cada segundo que pasaba. 60 horas habían transcurrido. Ahora la habitación se había transformado en un campo de batalla de sufrimiento silencioso. Los participantes restantes, solo 3 además de Jake, se sentaron rígidamente en sus asientos, sus expresiones fijadas en una lucha agotadora contra lo inevitable. Sus movimientos eran lentos, sus ojos inyectados en sangre o atenuados por la
Fatiga uno de ellos, un Zari, se estremecía ocasionalmente su cuerpo balanceándose mientras luchaba contra el peso creciente de la inconsciencia. Los dedos de Zan se cernían sobre su panel de control escaneando las lecturas biométricas. Había monitoreado suficientes pruebas de resistencia en su vida para saber que estos estudiantes habían llegado al borde de sus límites. Sus cuerpos estaban vacilando. La falta de sueño había comenzado a desmantelar sus funciones cognitivas. Sus signos vitales reflejaban el precio que estaba cobrando. Sin embargo, incluso ahora Jake estaba sentado en su escritorio golpeando casualmente sus dedos contra la superficie. Su rostro no mostraba signos de agotamiento. Silend había pasado las últimas horas reevaluando todo lo que creía saber sobre biología humana. Su investigación había explicado la variación. Algunos individuos tenían una resistencia más fuerte que otros, pero nada en sus cálculos había predicho esto. Jake había pasado 60 horas sin dormir, pero su ritmo cardíaco se mantuvo estable. Su actividad neuronal sorprendentemente constante. Sus niveles metabólicos se estaban adaptando en lugar de colapsar. El cuerpo humano no debería haber sido capaz de esto. Theon dio un paso adelante y habló más alto de lo necesario. El señor Carter se levantó. Jake parpadeó y miró arriba. Exalin hizo un gesto brusco de pie. Jake exhaló por la nariz y se puso de pie. Estiró los brazos por encima de la cabeza, antes de girar los hombros se movió. Con fluidez, sin dudarlo, no hubo demora en su reacción, ninguna rigidez en sus extremidades. Eileen entrecerró los ojos, prueba de equilibrio, soporte en una pierna. Jake levantó su pie izquierdo equilibrándose fácilmente sobre su derecha. Eileen se acercó analizando. Él toca tu nariz con tu dedo índice. Jake obedeció sin dudar. Tocando la punta de su nariz. ¿Qué sigue? Vas a hacerme caminar en línea recta como una prueba de sobriedad. El profesor ignoró el comentario tocando un nuevo comando en su panel evaluación de reflejos. Atrapa una pequeña esfera metálica disparada desde el podio a toda velocidad hacia Jake. A gran velocidad, sin perder el ritmo, las manos de Jake se levantaron de golpe arrebatando la esfera. El aire. Sin esfuerzo lo arrojó una vez y lo atrapó de nuevo antes de sonreír. ¿Tú llamas a eso? Rápido las garras de Saben se curvaron en su palma. Esto era más allá de lo normal. Los otros apenas podían mantenerse erguidos en sus asientos, y sin embargo este humano estaba reaccionando como si la prueba acabara de comenzar. Un débil gemido vino del otro lado de la habitación. Uno de los participantes restantes, Ai, cuyo pelaje normalmente liso se había vuelto opaco. Finalmente se desplomó hacia adelante, sus brazos colgaban a sus costados mientras su respiración se desaceleraba. El timbre sonó confirmando su descalificación. Silend apenas le dedicó una mirada. Su atención permaneció fija en Jake. El humano ahora estaba mirando al profesor con una diversión relajada. Como si estuviera en una broma que nadie más entendía. Zen inhaló profundamente antes de dar un paso adelante. Una vez más tú no deberías estar funcionando a este nivel. Jake sonrió, y sin embargo aquí estoy. La mandíbula del profesor se tensó. Tú afirmas que solo la fuerza de voluntad te sostiene. Jake se encogió de hombros más o menos. La frustración de Silend hervía bajo la superficie. Esa no es una respuesta. Jake suspiró y puso los ojos en blanco. Mire, no sé cómo explicártelo en términos científicos, pero esta no es mi primera noche de insomnio. Los humanos, de todos modos, algunos de nosotros estamos acostumbrados a esto. En casa hacemos cosas tontas como quedarnos despiertos durante 3 días para estudiar para los exámenes, o sentarnos en maratones de juegos de 72 horas, o ir a despliegues militares donde dormir no es una opción. Los dedos de este Zon se crisparon sobre su panel. Discuter. Quería decirle al humano que estaba equivocado, que estaba desafiando las leyes fundamentales de la resistencia biológica. Pero los números no mentían. Los signos vitales de Jake eran fuertes, sus respuestas cognitivas eran perfectas. Otro timbre sonó. El estudiante Zari había perdido su batalla contra el agotamiento. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Su piel translúcida latía en ondas lentas mientras su cuerpo se rendía. Los droides médicos flotaban y lo levantaban con cuidado. Desde su asiento que quedaba demasiado lejos, Jake giró la cabeza hacia el último competidor restante, una Orai cuyas plumas habían perdido su brillo habitual. Los párpados de Labore y revolotearon su cuerpo. Se desplomó contra el escritorio. Su respiración era irregular. Su conciencia se deslizó. Dejó escapar una última exhalación temblorosa antes de que su cuerpo se calmara. El timbre confirmó que estaba descalificado. El silencio cayó sobre la habitación. Ayin permaneció inmóvil mientras los droides médicos
Removían al último participante dejando solo un estudiante aún despierto. Jake estiró sus brazos detrás de su cabeza dejando escapar un suspiro casual. Bueno, eso fue divertido. La mente de Zand dio vueltas. Había diseñado este experimento para empujar los límites de la resistencia para demostrar que ninguna especie podía escapar de las limitaciones de la necesidad biológica. Sin embargo, el resultado era innegable. El humano había ganado 72 horas y Jake Carter todavía estaba despierto. El zumbido estéril del anfiteatro de la Academia Galáctica parecía más fuerte en ausencia de voces. Las filas de asientos que alguna vez ocuparon los competidores ahora estaban vacíos excepto por uno. El timbre que confirmaba la descalificación final se había desvanecido hace mucho tiempo, pero su implicación aún permanecía en el aire. El profesor Zen se paró rígido al lado de la consola principal. Sus dedos alargados se movían ligeramente mientras volvía a verificar los datos. Los había verificado 3 veces ya, pero cada resultado mostraba la misma conclusión irrefutable. Jake Carter permaneció despierto. No solo despierto, habían pasado 72 horas desde el inicio del experimento y todos los demás participantes habían sucumbido a sus necesidades biológicas. Excelentes estudios habían explicado la resistencia específica de la especie. Pero no esto, no un humano sentado frente a él sonriendo como si esto hubiera sido un ejercicio casual de la tarde. Jake bostezó dramáticamente y se reclinó en su silla estirando sus brazos detrás de su cabeza. Así que supongo que eso significa que ganó. Theon no respondió. De inmediato su mente estaba procesando demasiadas variables conflictivas. Teorías que se habían solidificado a través de décadas de investigación ahora estaban comprometidas. Había documentado innumerables pruebas de resistencia, todas las cuales se adhirieron a una ley universal. Cada ser sintiente necesitaba descansar y una vez que la falta de sueño alcanzó un punto crítico, Jake no se había deteriorado, no estaba simplemente retrasando lo inevitable, se estaba adaptando. Las mandíbulas de EXC se juntaron con frustración mientras examinaba los datos biométricos. Una vez más, no había señales de degradación mental, ninguna caída brusca en el tiempo de reacción, ninguna alucinación, ningún agotamiento. En todo caso, los signos vitales de Jake eran desconcertantemente estables, como si su cuerpo de alguna manera hubiera pasado por alto la respuesta biológica normal a la vigilia extrema. Finalmente Thilin exhaló bruscamente y miró directamente al humano. Esto no debería ser posible. Jake roncó. Bueno, aquí estamos. Thilin entrecerró los ojos. Los humanos necesitan dormir, no es una función opcional de su especie. Jake golpeó sus dedos rítmicamente contra el escritorio. Sí, pero requerir es una palabra fuerte. Lo necesitamos seguro, pero podemos superarlo cuando tengamos que hacerlo. Sonrió. ¿Alguna vez has oído hablar de un tipo llamado Randy Gardner? Zalen Jake frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Era un humano de la Tierra en el siglo XX. Se quedó despierto durante 11 días seguidos sin dormir, solo pura terquedad. Y él no era un soldado de operaciones especiales o un sujeto de prueba genéticamente modificado, era solo un niño haciendo un proyecto escolar. Sian lo miró fijamente. La idea era absurda. 11 días. Su investigación había sugerido que la función cognitiva humana colapsaba mucho antes de ese umbral. Sus estudios sobre el agotamiento neuroquímico y la degradación sináptica respaldaban este hecho, pero aquí había un humano afirmando que otro había soportado mucho más tiempo de lo que debería haber sido biológicamente. Jake sonrió con sorna y escucha esto. Después, el tipo simplemente se fue a dormir y estaba bien, sin daños permanentes. Sin problemas a largo plazo. Se encogió de hombros. Los cerebros humanos son raros. Así la frustración de Theon se desbordó. Esto no es razonamiento científico. Estás ofreciendo anécdotas en lugar de datos empíricos. Jake se encogió de hombros de nuevo. Quiero decir que soy el dato empírico en este punto, ¿no? Thilon apretó la mandíbula. Tanto como quería refutar la afirmación, no había discusión en contra de la realidad frente al esto. El humano no solo había superado sus expectativas, las había destrozado por un largo momento. Ninguno de los dos habló. El peso de la situación colgaba entre ellos, un desafío tácito que ninguno estaba dispuesto a ignorar, conocimiento absoluto. Entonces Thilon se alejó de su consola y se cruzó de brazos. Dígame, señor Carter, ¿cuánto tiempo cree que puede continuar? Jake exhaló por la nariz y miró el reloj de cuenta regresiva. Ahora congelado en 72 horas. No sé. Todavía me siento bastante bien, probablemente podría hacerlo un día o dos más si tuviera que hacerlo. Zane inhaló, reprimiendo lentamente su irritación. Y si continúa más, ¿qué sucede cuando su cuerpo inevitablemente exige dormir? Jake sonrió. Luego tomaré una siesta y despertaré como si nada hubiera pasado. Thillen se puso rígido. La absoluta confianza, la falta de preocupación, así no era como se suponía que terminaría el experimento. La expresión de Jake se suavizó un poco. Mire, profesor, entiendo que esto no es lo que esperaba, pero los humanos somos diferentes.
Nos adaptamos cuando tenemos que hacerlo, superamos lo que deberíamos. Es posible que así es como hemos sobrevivido en la Tierra. No se trata de tener la mejor resistencia o los cuerpos más fuertes, se trata de la capacidad de seguir adelante, cuando la lógica dice que no deberíamos. Theon lo miró fijamente. Las palabras perturbaron algo profundo en su mente. Había pasado años mapeando las limitaciones físicas de varias especies, reduciendo la resistencia biológica a métricas cuantificables, pero aquí estaba una especie que desafiaba tales cálculos. Las implicaciones eran asombrosas. Finalmente, Theon se enderezó y habló con tranquila finalidad. El experimento ha concluido. Eres el último participante que queda. Has ganado. Jake sonrió. Genial. ¿Me dan un premio? Cien exhaló por la nariz y se alejó. Sus pensamientos ya estaban cambiando a los informes que tendría que reescribir, las revistas científicas que necesitarían ser revisadas, las reputaciones de los académicos, incluido el mismo, que ahora serían examinadas a la luz de este anónimo premio. Murmuró. Es la destrucción de décadas de investigación. Jake se rió. Oye, el conocimiento es poder, ¿verdad? Dijo Exilon. Nada. Mientras el humano permanecía de pie, estirándose perezosamente, como si simplemente hubiera estado sentado escuchando una conferencia en lugar de romper la comprensión fundamental de la resistencia biológica, el profesor lo observó con algo que no había esperado sentir: incomodidad. Había estudiado innumerables especies, había mapeado sus límites, sus debilidades, pero los humanos no los había entendido completamente hasta ahora.